¿Qué pasa, mi gente? Yo soy Braulio Delgado Sánchez. Y yo, Enrique Vilche Serrano. En este último vídeo del canal os vamos a explicar nuestro trabajo de accionamiento eléctrico de la Facultad de Jaén, en la que trataremos de un inversor de giro de un motor de corriente continua con excitación en serie. Lo primero que nos encontramos en nuestro trabajo es la tabla de contenido, en la que nos vamos a ver una introducción de qué vamos a tratar en este trabajo. Luego vamos a explicar qué es un motor de corriente continua, ya que para entender el funcionamiento y cómo hacer girar a la derecha y a la izquierda debemos de saber los aspectos constructivos, el principio de funcionamiento y en nuestro caso la excitación serie. También realizaremos una simulación en Simulink, simulando un motor de corriente continua con excitación serie y luego más tarde simulando un inversor de giro, con el giro a izquierda y el giro a derecha. También realizaremos la simulación de un cambio de giro en cada simu, con un giro a derecha y también a izquierda. Y por último, explicaremos brevemente nuestra referencia. Lo primero que nos encontramos en nuestro trabajo, como ya hemos dicho, es la introducción, en la que vamos a hablar de que el siguiente trabajo, el objetivo que realiza es realizar la inversión de giro de un motor de corriente continua con excitación serie. Vamos a simular en MATLAB, en Simulink y en CADesimu, tanto la inversión como el motor de corriente continua. Este tipo de motor es muy utilizado en tracción eléctrica, ya que tiene la ventaja de que tiene un par de arranque muy elevado. Presenta una inestabilidad, tendencia a embalarse y la necesidad de un reóstato de arranque. Y bueno, al tener el bobinal inductor en serie con inducido, la inversión del giro del motor se realiza haciendo pasar la corriente en sentido inverso por el circuito, para que gire en sentido contrario. El motor de corriente continua tuvo una gran importancia histórica debido a su empleo en generadores o dinamos, ya que en esta historia se utilizó en el primer procedimiento para producir energía eléctrica. El modo de funcionamiento que hoy en día más se utiliza es el motor, ya que las máquinas de corriente continua tienen una ventaja referente a los de corriente alterna, ya gracias a su grado de flexibilidad para el control de la velocidad y el par, lo cual lo hace muy interesante para su aplicación en diversos accionamientos industriales como trenes de laminación, telares, tracción. Los aspectos constructivos de la máquina, pues vemos que esta máquina de corriente continua está constituida por una parte fija y otra móvil, que sería el estator y el rotor, donde en este pequeño esquema el número 1 sería la culata, el número 2 serían los núcleos polares, luego el número 6 sería el inducido y el número 7 el arrollamiento del inducido. Y el punto 10 que sería el colector de Delga, que comentando así los principales elementos que forman este motor de corriente continua. Y ahora en el principio de funcionamiento vamos a hablar por encima muy brevemente de él, ya que el motor de corriente continua trabaja cuando se coloca un conductor que lleva corriente en un campo magnético que experimenta un par y tiene una tendencia a moverse. Si la dirección de la corriente eléctrica en el alambre se invierte, la dirección de rotación también se invierte. Cuando el campo magnético y el campo eléctrico interactúan, produce una fuerza mecánica. En el principio de funcionamiento podemos encontrar que pasa de que la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente, cuando de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúa con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Si observamos este dibujo, nos encontramos que si nosotros tenemos un campo magnético producido por los polos magnéticos de un imán y por ello atraviesa una intensidad según este sentido, aparece una fuerza que hace que gire nuestro rotor. Bueno, la excitación serie sería que un motor de corriente continua de excitación serie tiene un devanado inductor en serie con el inducido, por lo que la corriente de excitación es igual a la corriente que absorbe el motor. El motor serie puede soportar sobrecarga aumentando la corriente de forma moderada. Si se disminuye el par resistente, el consumo de corriente se reduce lentamente, su velocidad aumenta hasta valores muy peligrosos por debajo del 25% de la carga asignada, por lo que hace imprescindible el uso de un reóstato de arranque. Estas propiedades lo hacen un tipo de motor muy preciado para tracción eléctrica. Esto, como podemos observar en el dibujo, quiere decirnos que nuestro par de arranque va aumentando conforme la velocidad va disminuyendo. Y bueno, en el circuito equivalente nos encontramos una fuente de tensión, nos encontramos una resistencia y una inductancia,
y nos encontramos en el que nos encontramos el motor, el cual produce un par y un giro y una velocidad angular, como indicamos aquí, en el que nos encontramos la fórmula del par, que depende principalmente de una constante y de la intensidad, y la fuerza contra el electromotriz viene determinada por una expresión de una constante y la velocidad angular del eje. Bueno, en este punto vamos a hablar de la simulación en Simulink, donde primero vamos a realizar la simulación de un motor de corriente continua con la excitación serie, donde lo primero que nos encontramos serían todas las ecuaciones que hemos utilizado para desarrollar luego más tarde nuestro esquema en Simulink, que sería este que podemos observar, donde podemos ver que tenemos una variable de entrada de la tensión y encontramos también la resistencia y la inductancia. Encontramos varios integradores y una amortiguación. Y obtenemos de salida, los parámetros que encontramos de salida es la velocidad y la intensidad. Una vez tenemos el esquema, crearemos una subsistencia que llamaremos motor de corriente continua, en el cual, gracias a esta máscara, podremos hacer todo lo que hemos simulado en Simulink del motor para luego después poder utilizarlo en un cambio de giro. Este cambio de giro sería este esquema que podemos encontrar aquí, donde podremos controlar si queremos que gire nuestro motor a la derecha o a la izquierda mediante el inversor de giro. Ahora vamos a simular en Simulink el giro a izquierda, en el que para ello vamos a aplicar una tensión continua negativa de 240 voltios, como podemos ver en esta parte de color azul que es constante, 240 voltios. Vamos a obtener el sentido de giro que vemos con esta curva que es de color magenta, y también vamos a obtener la intensidad que circula, que la vamos a representar con esta curva amarilla. También lo vamos a simular con el giro a derecha, en el que nos vamos a encontrar con una tensión continua positiva de 240 voltios, la cual representamos aquí. También vamos a obtener la intensidad que iba en amarillo y vamos a obtener el número de revoluciones. Bueno, también hemos realizado una simulación en KDSIMU, donde nuestro circuito está compuesto a su vez por dos circuitos, un circuito de potencia y un circuito de mando. Primero vamos a explicar el circuito de potencia, donde lo primero que encontramos sería un disyuntor, que sería este de aquí. Este disyuntor es un aparato capaz de interrumpir o abrir el circuito eléctrico cuando detectamos una intensidad muy elevada porque se produzca un cortocircuito. Luego también encontramos los contactores KMD y KMI, que serían estos dos contactores de aquí, este o este, que cerrarán el circuito gracias a su bobina del circuito de mando y que nos indicarán el sentido de giro de nuestro motor. Luego las resistencias, que serían estas resistencias que serían RD y RI, son gracias a las cuales se produciría la excitación de nuestro motor de corriente continua, y por último nuestro motor de corriente continua, que sería este de aquí. Este circuito que nos encontramos es el circuito de mando, en el que vamos a encontrar un circuito de marcha paro, nos encontramos un circuito de marcha paro si queremos girar a la izquierda y un circuito de marcha paro si queremos girar a la derecha, en el que pulsando estos pulsadores podremos hacer un giro que se cierre el contactor que produce el giro a un lado o el giro hacia el otro lado. En esta parte nos encontramos un pequeño circuito de iluminación en el cual nos vamos a encontrar dos contactores, uno que nos señalizará cuando el motor esté girando en un sentido y en otro sentido. En esta parte nos encontramos una bombilla la cual nos iluminará cuando hayamos tenido algún problema y el disyuntor se tenga que abrir por alguna causa de algún cortocircuito o alguna sobreintensidad producida en nuestro motor. En este esquema de aquí nos encontramos el giro a la izquierda, en el que podemos ver que está nuestro contactor de giro a la izquierda cerrado, nuestro disyuntor propiamente también cerrado, y el motor podemos observar que está girando a la izquierda. También nos encontramos en el circuito de iluminación la bombilla que nos va a señalizar que nuestro motor está girando a la izquierda. Ahora nos encontramos el giro a la derecha, que sería similar al explicado por mi compañero Braulio, pero tendríamos que pulsar primero el pulsador de paro y luego pulsar el pulsador de mando en el sentido inverso, lo que cerraría nuestro circuito, haciendo que este gire hacia la derecha y por tanto encendiéndose la bombilla que nos indica este caso. Por último, en el caso de que las medidas de protección salten, nuestro disyuntor abrirá el circuito y esto vendrá señalizado por el piloto de señalización este de aquí, que como podemos observar pues le hemos puesto rojo para indicarnos de que hay un problema. Y bueno, y esta es la bibliografía que hemos utilizado para hacer las simulaciones y para ver cómo sería
nuestro trabajo. Muy bien, pues finalizado.